Casero Podcast se hace audio. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Eso me vale verga. Yo soy Jonás Fierro, el borracho violento, el güey que tú odias. Y esto es, ya sabes cómo se llama, Memorias Vivas o Memoria de ciertos días de la comedia. Antes que otra cosa, suscríbete al canal, déjame tu comentario de odio porque sé que tú lo necesitas, o déjame tu comentario buena onda si es que también lo necesitas en esta, tu odiada o amada sección, fuera de Duques y Campesinos o dentro de mi ano, memoria viva de ciertos días de la comedia, que ya van 2 veces que decimos cómo se llama. Esta sección trata de recordar y de revivir esa memoria de la comedia, pero hoy vamos a hacer otra cosa. Vamos a hablar de mi relación no laboral, de amistad y de cómo algunas personas, o como tú que estás viendo esto lo ves, de lamerle las pelotas al señor Carlos Vallarta. Esto puede ser primera parte, segunda parte, tercera parte, cuarta parte, la parte que tú quieras. ¿Cómo empezar? Viendo la foto que Orlando el Chino va a poner aquí. Una foto en donde Carlos Vallarta y yo salimos muy juntitos. Y por eso me voy a remontar a unos más o menos 8 años, 7 años atrás. En el primer momento en donde yo veo como público a Carlos Vallarta. ¿Cómo llegué al stand-up? Esa es otra historia que quizá quieres saber, quizá no quieres saber. Si quieres saberla, déjala en los comentarios. Y si no, que te valga verga. La primera vez que yo vi a Carlos Vallarta, lo vi en el que algunos estúpidamente o bien o mal llaman la catedral del stand-up, el Beer Hall, ubicada en la colonia Roma Norte. El Beer Hall fue uno de los primeros lugares en donde la comedia tipo stand-up o stand-up floreció. Y no es que haya florecido, porque al principio solo los encontrábamos comediantes, metiches, y metiches hablo solo de 2, 1 o 3 personas dentro de ese congal, alias la capital, la catedral del stand-up, el Beer Hall. Carlos Vallarta iba todos los martes a subirse a probar sus guasas desde desde Chicoloapan, Estado de México. Carlos Vallarta hacía el recorrido para llegar a probar esos chistes que había elaborado en su juventud o en su etapa adulta. Obviamente, yo llego y me topo con este personaje llamado Carlos Vallarta con B, más su verdadero nombre es con V, y al verlo noto a un comediante el cual se sube con los pies descalzos como Shakira, a lo mejor en su debraye diciendo que está muerto, pero también Carlos Vallarta en sus inicios se sube con el pelo tapándole la cara. ¿Por qué? Porque no tenía toda la confianza para poder mirar al público ojo con ojo. Y ahí otra de las respuestas y otra de las grandes inquietudes e incógnitas que a veces el campesinado tiene con su tlatoani, con su Yalitza de la comedia mexicana. ¿Por qué chingados ese prieto, ese duque moreno, usa lentes? Y la respuesta es muy simple. Porque los lentes evitan que Carlitos Vallarta Show, Carlos Max Yarta, como yo le llamo, pues tenga contacto con el público. Pero regresando, la primera vez que yo veo a Carlos Vallarta, me topo con este joven, el cual en lugar de hacer estos chistes a los cuales yo como puto chavorruco que soy, está acostumbrado, chistes de Pepito, de Jotitos, todos los chistes de estos comediantes cuentachistes como Polo Polo, que no sé si esté muerto o vivo, y otro gran amante de la comedia stand-up, al cual se le manda un gran respeto, el señor Jorge Falcón, que se parece un chingo a mi papá. Carlos Vallarta llega al Beer Hall a hacer chistes, pues no sé si decirle inteligentes,
pero Carlos habla en su rutina de comedia sobre situaciones cómicas de viajar en el tiempo, sobre leyes de física, sobre cómo en la noche más larga, en el solsticio de verano, puede ser la noche en donde tú impotente, puedes durar más en el acto sexual. Obviamente, yo al ver a Carlos Vallarta me sorprendo de que exista una comedia inteligente, comillas, porque yo no la puedo llamar inteligente, pero sí es verdad, vuela mi cabeza. Y aquí usted, campesino que me odia, que me ama o que tiene los dos sentimientos, puede decir en los comentarios, ya crómasela, o el famoso no te lo vas a coger. Yo no me lo quería coger, pero sí me sorprendió. Al terminar la rutina, Carlos Vallarta Show desciende del escenario, se quita su pelo y yo me acerco a él, pero se va de frente, se pone sus audífonos y se sienta en un rincón. Había un chiste local dentro de los comediantes que iban a Beer Hall, el cual decían que cuando terminaba Carlos, se le ponía un ladrillo y Carlos Vallarta se sentaba a escuchar sus audífonos. Otra de las primeras veces en las que yo tuve el acercamiento con Carlitos Vallarta, Max Yarta, Tlatuani, Yalitza, etc., fue que a lo mejor tú también ya lo sabes, lo vi y es verdad, va a sonar mal, pero me recordó a Nirvana, a Kurt Cobain del puto nopal, a un Kurt Cobain de la comedia. Bueno, no tanto como él, pero es verdad, Carlos Vallarta estaba influenciado por las canciones de Kurt Cobain, porque usaba su suétercito y obviamente lo que usted está esperando en este momento, damas y caballeros, señores y señores, mi nombre es Carlos Vallarta. Sí, señor, Carlos Vallarta, fanático de Kurt Cobain, a lo mejor por los lentes, pero sí se parecía, un poquito nada más. Al siguiente día voy a un Sanborns, a esta tienda donde compras cosas que no necesitas, pero las compras o vas y cagas. Compré una revista de la Rolling Stone que le hacía un homenaje a Nirvana y, sí como no, le escribí un recado a Carlos Vallarta como novia enferma de secundaria, diciéndole, eres un gran comediante y sé que vas a llegar muy lejos. Obviamente este mensaje que estoy diciendo aquí, como algunas cosas que usted sabe, a lo mejor son verdad o a lo mejor son mentira, no son ciertas o sí son ciertas, pero de que le regalé una revista a Carlos con un mensaje así, esto es verdad, puede usted preguntarle. Otra de las cosas que igual pasaban es que cuando Carlos comienza con su carrera de comediante, muchas personas que conocían del stand-up lo comparaban con un comediante gringo llamado Mitch Hedberg. ¿Por qué? No tengo ni puta idea o no sé por qué estos comevergas lo comparaban, pero la respuesta más lógica, no lógica, ilógica, era que porque Carlos tenía el pelo largo y porque usaba lentes. Entonces, algunos detractores decían que Carlos Vallarta, como algunos otros comediantes de Monterrey, no traigo sombrero para decir quién, robaba chistes de Mitch Hedberg, cosa que no es verdad, y aquí en su canal se desmiente. Esa es otra de las situaciones que se viven y se vivían con el señor Carlos Vallarta. Más datos para hablar de él, posiblemente tendrá usted, campesino o campesina, que esperar, porque esta puede ser primera, segunda o tercera, cuarta, quinta, sexta entrega de Memorias Vivas de ciertos días para conocer un poco de lo que es Carlos Vallarta, Coco Celis, Fran Evia, cualquier otro comediante que se me antoje o que salga en esta foto. Un poco para hablar de la foto. Y nos encontrábamos dando un show en la Caja Popular, un show de los muchos que hemos hecho. Y una vez más, la lente Jorge López Mendicuti nos tomó a Carlos y a mí en un acto amoroso que se llama amistad. No nos dimos un beso, no pasó nada, pero sí, damas y caballeros, hay algo aquí que se ve mal y que no cuadra. No me sé ese chiste de Carlos Vallarta, pero sí tengo muchas cosas que contar de comediantes y de este señor. También espero recordar algunas del Duende de Yautepec.
Esto ha sido, ya se sabe el nombre, Memorias de estas chingaderas. Lo voy a decir, sí. Déjame tus comentarios, miéntame la madre. Si no te gusta, ve, acúsame con Carlos. Y si sí te gusta, pues suscríbete al canal, haz clic en la campanita, échame flores, respétame, o si no, piérdeme el respeto. Muchísimas gracias. Iba a decir un chiste de Carlos Vallarta, pero en este momento no recuerdo ninguno. Tengo muchísimos miedos existenciales, bastantes miedos existenciales, damas y caballeros. Hace unos días entré a cagar a un baño público. Se preguntarán qué tiene que ver. Tiene todo que ver, permítanme unos segundos. Entré a cagar a un baño público. No era un baño público como cualquier otro, estos que tienen apagador ahí como cavernícola, utilizando tecnología antigua. Era un baño público con tecnología de punta. Tenía uno de estos sensores de movimiento que detectan cuando hay un ser vivo dentro del baño. La luz se enciende automáticamente y mientras estaba cagando el sensor se apagó. Y honestamente, dicho evento me hizo dudar de mi propia existencia, güey. Dije, ¿qué coño está pasando, no? ¿Acaso dejé de existir mientras estaba cagando? Cago, luego existo, me imagino. Me imagino que es el adagio aplicable en este baño, ¿no? Y si es así, qué horrible que tu primer encuentro con la existencia sea ver tu mierda ahí con granos de elote en la taza, ¿no? Qué horrible. Pero así es la vida es de la verga, honestamente. Cuéntanos más, maestro. ¿Con quién? Ya esto ya se rompió el turrón, dirían los viejitos, ¿no? ya Cervezas, ya cervezas, fumando. Qué mal ejemplo para los niños. Master. Sí, master, pero es que, ¿qué hacemos, maestro? Pues es que es inhábil, Master. Es 16. Estamos celebrando el cumpleaños de nuestro país. El inicio, ¿no? El inicio de la gesta insurgente. Gesta insurgente, claro, maestro. De acuerdo a Porfirio. Inicia la independencia y dicen ya de aquí para el Real, a donde lleguemos. Y duraron como, gracias, Chino. Gracias, Chino. Duraron como 6 meses o menos, ¿no? Los atoraron bien rápido. Sí, en putiza. 1811. Lo ejecutaron, pero en este año se celebra ya la consumación. Sí, ahora sí los 200 años Sí. de la existencia del país. Muy, muy controversial también, porque bueno, pues el país nació con un emperador, ¿no? Sí. Una monarquía. Con Agustín de Iturbide, que qué inventada él, ¿no? Decir, me voy a hacer emperador. Ay, sí. No tenía lana, creo que Presidente, pidió no. prestado y estaba bien. Emperador, quiero ser emperador. Master, estamos en un episodio más y hoy vamos a platicar de un tema que ya teníamos pendiente, obviamente, desde hace mucho tiempo, que era un año fatídico, Master. No sé si marque un antes y un después en la política en México, pero el año de nuestro Señor de 1994, Master. Qué año tan más bravo, ¿no? Sí, un año muy difícil, Master. Fíjate que a mí me gustaría empezar platicando de esto, pues justo en una doble perspectiva, que ya lo medio lo perfilaba en el status quo, que seguramente se transmitió hace unos días. Sí. Y porque me parece que hay dos formas de ver un año como ese. Una es cómo lo vives como un ciudadano común, como un ciudadano de a pie. Claro. Ahora la corrección política nos hace a veces complicarnos mucho para decir las cosas, pero quiero decir, pues con un habitante que no está en la vida pública, que no está en las altas esferas financieras, que no está como protagonista de los cambios, ¿no? O de los cambios en cualquier sentido. Entonces, me parece que hay una parte que, sobre todo para quienes son muy jóvenes, no necesariamente está presente más que como una referencia, Claro. ya sea porque eran muy pequeños o porque todavía no nacían. Y bueno, yo creo que en mi caso muy personal, Sí, yo era un chavo muy joven, tenía unos
15 años, cuando mucho, en el 94. Y no, ya más, 16 años. Okay. Pero había tenido como un despertar a la vida política muy temprano. Entonces, ese despertar implicaba tener una cierta conciencia de las crisis del pasado, así como una referencia de los mayores. Pues era muy pequeñito, de 2, 3 años, cuando las crisis pinches de la época de López Portillo y todo eso que implicaban, pero aún así me acuerdo vagamente de cosas, ¿no? De cosas que ocurrían en este país y que quizás cuando hoy se platican parecieran pues absurdos, o sea, auténticamente como una ficción, ¿no? Me acuerdo, a mí se me quedaban muy grabadas algunas expresiones que oía en los mayores que iban asimilando de la discusión pública. Uh-huh. Vocablos muy complejos. No, es que pues se quedó sin nada, pues es que el anatocismo. El anatocismo, que era un vocablo que se convirtió un tanto, se socializó mucho en los años 80, tempranos 80, uh-huh. Que era cómo los bancos te cobraban intereses sobre los intereses hasta que tus deudas se volvían impagables. Ok. ¿No? O sea, tú normalmente cuando tienes una deuda hoy, pues sabes que tienes un interés que pagar, pero ese interés ya no se te hace más grande. Y cuando vas abonando, abonas a capital, etcétera, ¿no? En ese tiempo, vamos a decir, debías 10 pesos, te aumentaban 15% de intereses, o sea, ya debías 11.50, y a la otra ya debías el 15 sobre los 11.50, no sobre los 10, y así se iba creciendo la deuda, ¿no? Había cosas como los escaseadores, que también era una referencia que lo entendí mucho tiempo después, pues ya más grande, pero hablaba de eso. No, es que son esos escaseadores. ¿Qué eran los escaseadores? Pues antes de las grandes cadenas de supermercado, sobre todo quienes tienen algunos referentes un tanto populares y quizás provincianos, recordarán que y vivieron en esa época, y si no nosotros les platicamos. Había en ese tiempo pequeñas cadenas de abasto, pequeñas cadenas de supermercados muy locales, okay. Que luego algunas evolucionaron, otras murieron. Pues el caso de Sumesa, por ejemplo, ¿no? Pero eran como de ese tipo, pequeñitos súper donde vendían y tenían cadenas de distribución, y también centros de mayoristas, ¿no? Les decían así, claro. Centro mayorista, donde vendían pues artículos de primera necesidad, canasta básica, que normalmente era donde se abastecían las tienditas de los barrios en esa época, ¿no? Claro. Era más o menos eso. Bueno, ¿qué es lo que hacían estos grandes controladores de las mercancías? Que cuando empezaban a haber signos de crisis o de devaluación, escaseaban los productos, los escondían en bodega, porque a lo mejor si ahorita vendían 1 kilo de frijol en 20 pesos, si lo escaseaban provocaban un alza, claro, en la crisis, y entonces en unas semanas podían venderlo a 30, ¿no? Era obtener una ganancia ilegítima. Entonces estaba muy presente esto, y esto provocaba reacciones sociales. Por ejemplo, yo no sabía cómo se llamaban, pero sí me enteraba siendo muy pequeñito, así de 3, 4, 5 años, de que los grandes hablaban de que un dirigente social, o sea, o algún movimiento social o algún grupo fascineroso de rojillos o lo que fuera, había saqueado una bodega de algún escaseador, ¿no? Y se convertía en un escándalo local y lo que fuera. Esto eran las famosas expropiaciones populares. O sea, cuando un movimiento social de izquierdas se daba cuenta de que estaban escaseando el producto, entonces iba y les reventaba la bodega y repartía todo, ¿no? Uh-huh. Ese tipo de cosas son como muy, no sé, a mí me parecen, o sea, a lo mejor si las estuviéramos platicando ahorita de Venezuela la gente las cree. Claro. Pero eso era México. Sí, o sea, en ese entonces. Sí. Okay. Eso es lo que a veces
llama la atención cuando la gente idealiza, no, es que antes, no, pues antes también estaba de la chingada, ¿no? Claro. Siempre ha estado. Y lo que quiero decir con esto es que somos generaciones que hemos crecido en la crisis. Especialmente como los millennials tardíos, los millennials viejos, Sí. y Los de los 80. sí, pues crecimos escuchando la palabra crisis de manera permanente cuando se trataba de hablar de un asunto público, de cuando la gente resentía los efectos de las crisis. Sí. Pero para 1993, ya como alguien joven que más o menos tiene ciertas referencias, lo que tenías era una maquinaria de Estado haciéndote sentir que el país estaba llegando a un gran momento, ¿no? Había una cierta estabilidad económica, había aparentemente muchos beneficios sociales, el país entraba a la globalización porque pues empezaba el Tratado de Libre Comercio, se había firmado con Estados Unidos y Canadá y era como, Claro. ay, vamos a ser como los gringos, güey, no mames, ¿no? Sí. Y entonces todo esto tenía también otros referentes, ¿no? ¿Por qué estaba pasando? Pues estaba pasando porque había caído el muro de Berlín, porque se había acabado el bloque socialista y con eso la Guerra Fría, entonces estábamos ya como en un momento del triunfo del capitalismo, son los buenos, ¿no? Okay. El capitalismo es lo bueno y lo que viene pues va a ser mejor, ahora sí. Sí. México va en este momento. Una vez. Sí. Y entonces, en esa burbuja en la que también los medios de comunicación pues contribuían de manera sistemática, llegamos a una crisis cabroncísima al finalizar, bueno, desde el inicio del 94, con el surgimiento del Ejército Zapatista primero, que es como ese choque de realidad, ¿no? Ese choque de realidad donde, a ver, sí, güey, tú que eres de los centros urbanos, que tienes televisión y lo que sea, pues ya te convencieron de que el país está a toda madre, pero no está a toda madre, ¿no? Hay gente que la está pasando de la chingada y esa gente está dispuesta a tomar las armas, claro, para que las cosas cambien. Entonces ese fue un primer choque de realidad. Yo recuerdo los reportes de la jornada de Proceso en esa época, que eran los pocos que auténticamente estaban contando sí, las realidades de las tiendas de raya, de las condiciones pues próximas a la esclavitud que había en las haciendas de Chiapas, de la discriminación galopante y abierta, expuesta en expresiones muy cabronas que hasta la fecha a mí me siguen como impactando mucho, como lo era el hecho de que los indígenas se bajaban de la banqueta para que pasaran los mestizos o criollos, ¿no? Ese tipo de cosas, pues eran un choque de realidad. O sea, no, güey, no somos Estados Unidos, no somos un país próspero, no estamos en eso. O sea, había una creencia de parte de, pues en este caso el EZLN, de que el tratado, porque es muy significativo también el día en que se levantan en armas, ¿no? Es como de decir, este tratado, lejos de beneficiarnos solamente a nosotros, nos va a empeorar todavía más. Pues sí, porque lo que estaban leyendo los zapatistas y naturalmente los líderes ideológicos que no necesariamente son indígenas, Marcos y otros que quizás no ubicamos, algunos sacerdotes que venían de la teología de la liberación, etcétera. Lo que estaban advirtiendo es que venía la caída del muro de Berlín, que la desaparición, la extinción del bloque socialista, la extinción de la URSS, pues de la Unión Soviética, iba a provocar un hipercapitalismo que iba a profundizar las desigualdades en contra del discurso que decía que el hipercapitalismo nos iba a beneficiar ampliamente. Okay. O sea, esos güeyes sí lo vieron, ¿no? Yeah. Y sí estaban diciendo, no, güey, esto no es por ahí, ¿no? Sí. Y tan no es por ahí que estamos dispuestos a morir, claro, para hacerlo ver. Y yo creo que en parte lograron ese propósito, en parte porque la maquinaria del aparato de Estado siempre lo ha sido, en México lo es hasta ahora, es muy fuerte. O sea, cuando el aparato de Estado te quiere convencer de algo,
usa todos los recursos que tiene para hacerlo. Sí. Y entonces, pues claro, había expresiones samuelianas, diríamos, ¿no? De aquella generación. Yo creo que Samuel, quién sabe si ya andaba por ahí, quizás muy pues, niño, ¿no? Pero eran estas ideas de que el norte y el sur son distintos. Yo me acuerdo de líderes empresariales que en aquel tiempo hablaban de separatismo, ¿no? Que decían, es que lo que necesitamos es que los estados del norte se separen de México. No somos como Chiapas, ¿no? Aquí ganamos lana, aquí tenemos industria, hemos hecho producir esas mamadas que siempre han dicho de hemos hecho producir el desierto donde la tierra es inhóspita. No mamen, güey, tenían todos los pinches recursos, ¿no? Agua y todo para hacer lo que querían hacer y lo han seguido haciendo. Pero bueno, ese era como el contexto y yo creo que para muchos... Pero sigue muy presente ahora, ¿no, Master? Hay mucha creencia de que esa mierda va a funcionar, ¿no? De parte de personas, no sé si en el norte, pero sí algunas personas que sienten que el camino hacia el progreso es el beneficio del empresario y el beneficio del gran dueño y del hacendado. Sí, o sea, porque es un adoctrinamiento. El 94 tiene un elemento muy importante hacia el norte del país. Y este elemento, digamos que cruza por varios procesos. O sea, un primer proceso es que las familias más acaudaladas de México han estado históricamente en el norte del país, desde el siglo XIX, y han sido capaces de sobrevivir a los cambios que la historia ha impuesto en México. O sea, los procesos sociales armados revolucionarios de este país, que son independencia, reforma y revolución de 1910 y lo que las siguió. 3 transformaciones previa a la que está ahorita. Bueno, es como lo verbaliza el presidente, ¿no? Pero esos 3 momentos, esos 3 procesos históricos permitieron a las oligarquías norteñas sobrevivir, que es algo que no pasó necesariamente en el centro o en el oriente, es decir, en Jalisco, y mucho menos en el sur. Quizás con algunos casos que se pueden exceptuar de algunas regiones donde había oligarquías muy poderosas, como el caso de Chiapas, como el caso de Yucatán, ¿no? Donde todo esto de la casta divina pues eran estas oligarquías que venían muchas veces desde el periodo novohispano. Pues a Mérida le llaman la ciudad blanca, creo. Sí. Tiene una connotación medio racista por ahí. No, pero o sea, yo platiqué con un compa de allá y me decía justo que era eso, como el que venía de los empresarios del Enequén, si mal no recuerdo, ¿no? Que eran blancos, y era la ciudad blanca. La casta divina, La claro. casta divina. Entonces, esos grupos oligárquicos del norte sí lograron subsistir a través de los siglos, ¿no? En líneas generacionales muy claras y también en marcas, en empresas, ¿no? Esa forma de subsistir hasta el día de hoy y de ser muy acaudalados y muy poderosos viene desde el periodo colonial. Y quizás uno de los aciertos para la confección de sus intereses, aciertos históricos, fue el adoctrinamiento y la construcción de una idea que se asimiló a la idiosincrasia de las sociedades. Estoy hablando como Roberto Martínez. No, Master, no. Óigame. Lo voy a decir más claro. Hay una idea que las empresas, que la gente de empresas en el norte del país logró meterle a la gente, sí, que es que lo principal en sus sociedades es la empresa. Sí. La empresa convertida como en el núcleo de las sociedades, en una institución nucleadora. ¿Cómo es una institución nucleadora en una sociedad? Es aquella con la que los
miembros de la sociedad identifican que tienen un común denominador, ¿no? Ajá. En algunas regiones es la iglesia, muy por ejemplo en el Bajío. Ok. Fue, no sé si todavía, pero yo creo que tiene todavía una presencia muy importante, pero es la iglesia, ¿no? La iglesia como institución nucleadora. Hay lugares como la Ciudad de México, donde la institución nucleadora, por el tamaño de la ciudad, que siempre ha sido la más grande del país, Claro. tiene otras, o sea que, por ejemplo, es el gobierno principalmente. Recordaremos que hasta hace unas generaciones, pues las familias chilangas casi siempre tenían a un miembro de su familia trabajando en la burocracia, ¿no? Entonces la institución, el núcleo era el gobierno. En otras puede ser la institución educativa, son las menos, pero a veces es la escuela, ¿no? O sea, no sé si hay algún caso en México así, pero pienso un poco en lo que sucede en Austin, Texas, ¿no? Donde está la sede del poder tejano, del poder político tejano, pero hay una institución nucleadora muy importante en Austin que es la Universidad de Texas, la UT, ¿no? Entonces se convierten como instituciones nucleadoras sucede mucho en otros países, no sé, pienso por ejemplo en la Universidad de Essex, donde Essex y los pueblitos ahí cercanos en Reino Unido auténticamente viven de la universidad, Okay. ¿no? Entonces es la institución que se convierte en el núcleo Es de como, esa sociedad. es como la OCP en la película de Robocop, Master. Exacto, Que es como la empresa que genera Ajá, la riqueza. todo. Ya, ok. Entonces, eso lo lograron hacer los empresarios norteños. Convertir a sus empresas en la institución nucleadora. La o sea, OCP. Sí, porque era más importante para un ciudadano, por ejemplo, de Monterrey, más que decir soy mexicano, Ya, como una ok. idea, decir soy empleado de Vitro, o de Órale. Alfa, o de Cemex, o de cervecería, ¿no? Es como meter ya el puto capitalismo a un Sí. nivel de Sí. identidad personal, Sí. ¿no? Verga. Y esto tiene además la connotación de ser un paternalismo patronal, porque no solo es que la empresa es tu núcleo, sino que el dueño de la empresa es un chingón al que le dices don Eugenio, don Lorenzo, Claro. porque es un visionario, porque es el que nos da empleo, porque es el que nos da los beneficios. Entonces ese es un proceso histórico muy del norte, no solo de Monterrey. O sea, en Chihuahua fueron los Terrazas, en Coahuila fueron pues los Madero, los López, los etcétera, y así. Claro. En el caso de Sonora, los Burs, en Sinaloa, los Coppel. O sea, hay como estas familias que han estado siempre ahí y que son las dueñas de mucho, sino de todo, de mucho. Esto tiene por una parte esta lógica empresarial, Ok. que genera una cultura y una forma de ver el mundo desde el papel del empleado o de aquel innovador, emprendedor que quiere imitar a aquellos dones para poder generar también algo similar, su propio imperio, ¿no? Se vuelve algo aspiracional, ser emprendedor, tener la visión, ¿no? Como don Eugenio, como no. Entonces, cuando llegamos al 94, eso está muy presente. Y lo otro, ¿En el norte o en todo en el norte, país? en el norte. Porque el norte es fundamental para entender lo que pasó en el 94. Ok, muy bien. Y lo otro es que lo que siempre se pierde de vista es que independientemente de que sí, muchos de estos empresarios fueron muy visionarios, sobre todo los de primera generación a principios del siglo XX, y pues hicieron cosas interesantes a nivel industrial y a nivel patronal inclusive. Hay un elemento que no se puede disociar de la acumulación de riqueza en este país, como lo es la permanente relación con el poder público. O sea, los grandes negocios que estas personas llegaron a realizar no hubieran sido posibles si el poder público no los beneficiara. ¿Cómo?
pues, por ejemplo, perdonándoles impuestos, regalándoles tierras para que pusieran empresas, regalándoles electricidad o agua, permisos de agua para sus procesos industriales, garantizándoles contratos, ¿no? ¿Cómo garantizabas contratos? Pues, por ejemplo, si tenías una acerera, qué chingón, don no sé quién, porque tiene una acerera, una fundición enorme. Y dice, sí, pero esa acerera estaba en función de que tenías un amigo presidente que te compraba el acero para hacer carreteras o puentes o lo que sea, ¿no? Ese tipo de cosas son las que generan en buena medida el gran capital mexicano. Y en los años 90, durante el periodo del salinismo, 89, 90, 91, 92, esas riquezas se vuelven exponenciales porque el gobierno de Salinas de Gortari les regala las industrias paraestatales. O sea, se las vende, pero a precios de ganga. Básicamente... ¿Pero por qué se las vende, Master? ¿Había una creencia de estos tipos? Hay una ideología es donde están las diferencias entre el Estado Nacional, digamos que todavía inspirado en el desarrollo estabilizador, en un capitalismo más puro o más próximo a un economista denominado John Maynard Keynes, que es como el padre del capitalismo, ¿no? ¿Keynesiano? Y que tenía esta connotación de que el Estado tenía que generar y mantener el sistema de producción, generar entonces los empleos y generar riqueza. Okay. Y un choque de eso con el neoliberalismo, donde el neoliberalismo dice no, eso debe ser de la empresa porque el gobierno no sabe de eso, el gobierno debe gobernar, no tener empresas, ¿no? Debe adelgazarse el aparato de Estado para eso es el neoliberalismo, adelgazar el aparato de Estado a su mínimo para que sea una especie de árbitro entre las fuerzas del mercado, ¿no? Eso es como a grandes rasgos. Y lo que hace Salinas es realizar esa idea en la privatización de un chingo de empresas que tenía el país y bancos, los bancos que eran del gobierno, ¿no? Eran empresas, industrias y bancos del gobierno. Y eso les cae a los empresarios norteños. También a los de otros lugares, pero particularmente la élite norteña y de manera destacada la élite de Monterrey, pues se convierten en dueños de bancos, de empresas, de industrias acereras, etcétera, que llegan minas. Es cuando surgen estos grandes imperios mineros, que pues tienen una realidad de acumulación de riqueza, y que los hace decir, a ver, güey, nosotros aquí tenemos un chingo de lana, no somos lo mismo que Chiapas, ¿no? Okay. Aquí tenemos un chingo de empresas, tenemos empleos, tenemos buena relación con los Estados Unidos, particularmente con Texas, una relación de más de un siglo. Entonces, pues no somos iguales, ¿no? Ellos eran los principales salinistas. O sea, todos estos empresarios norteños, Poncho Romo incluido, que fueron los años en los que llegó a la lista de Forbes. Poncho Romo, ahora muy 4T, pues tuvo condiciones para convertirse en un empresario de Forbes y llegó a ser el más rico de México, ¿no? ¿Pero ellos creen realmente que eso funciona para el bienestar de la sociedad? ¿O? Yo creo que les funciona para sus negocios. Entonces eso es como una pantalla nada Claro. más. Okay. Claro. Y del otro lado, pues están las hordas de desaposentados, los multitudes desempleadas por la reconversión de los procesos industriales bajo una lógica privada, el encarecimiento de servicios públicos que fueron a dar a manos de particulares. O sea, no pagabas igual Telmex cuando era del gobierno que cuando fue de Slim, por ejemplo, ¿no? Pagabas un chingo. O sea, a Slim le ha ido mal en los últimos años porque las regulaciones le bajaron tarifas y lo que sea, pero en los primeros años de Telmex además era un monopolio, no había otra empresa que te diera telefonía. Sí.
Entonces a huevo tenías que comprarle. Entonces los bancos, igual les dan los bancos, muchos como no son banqueros, pues los quiebran, terminan vendiéndolos a países, a bancos de otros países, a transnacionales bancarias. Claro. Entonces, ese es el momento pero eso pasa después, ¿no? Es el momento del 93, donde existe toda una narrativa en los medios de que el país está mejorando, donde particularmente el norte del país pues tiene todavía esta aparente bonanza, hay lana, y el país te mete en la idea de que va encaminado a la modernidad. Y de repente pues surge Chiapas y te van chocando las realidades, ¿no? 94 es eso, el arranque, el inicio de la supuesta entrada al mundo y el inicio también de una resistencia contra esas políticas que estaban profundizando las brechas de desigualdad, que iban a generar más pobres, como efectivamente ocurrió. Claro. Entonces, ese es un primer elemento. Pero el otro elemento que viene también de lejos es que esta forma de ver el país, o sea, la forma de verlo desde el antiguo nacionalismo keynesiano, digamos, un poco todavía enarbolando los principios de la revolución, que tenían un sentido socialista importante, choca ya con la toma del poder por agentes del neoliberalismo, ¿no? O sea, Salinas el más destacado, pero pues era toda una playa de cabrones educados en Harvard, MIT, Yale, etcétera, que venían con eso, los tecnócratas, ¿no? Les decían así, es que contra los políticos de vieja escuela, ¿no? Claro. Y esa situación hace crisis ya para 1986, o sea, años antes, 8 años antes, se da la primera crisis en el choque de este modelo. Y esa crisis es que los antiguos priistas dicen, se dan cuenta de este proceso de tecnocratización de las estructuras de poder y dicen, no, güey, o sea, ya no puede ser por ahí, y lo que necesitamos es una fórmula para resolverlo, y la fórmula para resolverlo es que el presidente no decida quién va a ser su sucesor. La fórmula para resolverlo es que apelemos a la democracia y que a partir de apelar a la democracia podamos inducir la colocación de un nuevo presidente que sí tenga las miras para frenar esta descomposición del neoliberalismo que empezaba a implementarse. Y eso motiva primero una corriente dentro del PRI, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, por Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez y otros, y posteriormente la postulación en rebeldía de Cuauhtémoc Cárdenas como candidato a la presidencia. Que se negaba al dedazo. Que se negaba al dedazo, pero que también era el representante de este choque de ideas de país, ¿no? Porque luego todos son corruptos y ya chingar. No, güey, o sea, pues hay también como diferentes formas de pensar y de ver en la clase política. No todo es corrupción, no todo es... Hay cosas que sí son evidentes diferencias ideológicas. Claro. Y en ese tiempo, ese momento del 86, 87 y luego la elección del 88, pues reflejaba el choque de dos formas de ver el país, de la de los neoliberales que venían por todo y de la de los nacionalistas keynesianos. O sea, tampoco es que fueran comunistas o socialistas, no necesariamente. En todo caso, como en el caso de López Obrador, tampoco podemos pensar que sea un socialista, podemos pensar que es un keynesiano con ciertas convicciones sociales, que es más o menos lo mismo de este grupo. Y entonces, eso que ocurre en el 88, en 86, 87 y 88, es, además de ser todo lo que ya hemos dicho, es también reflejo de un agotamiento del modelo del dedazo, de la hegemonía política, de la ausencia
de representación. O sea, en México se supone que vivimos una democracia representativa, donde tú como ciudadano votas, eliges a un güey para que administre lo... Pero todo era como un descontento más bien del partido, ¿no? O sea, había descontento de la sociedad, pero es un enfrentamiento dentro del partido, de facciones, ¿no? De facciones con las que puede o no encontrar cierta simpatía social, ¿no? Porque eso también tiene mucho que ver con las formas de comunicar. O sea, creemos que hubo un fraude en 1988 porque era evidente y notoria y pública la esperanza que generó Cuauhtémoc Cárdenas en ese año concreto, ¿no? O sea, sí había gente que decía sí, porque además es el hijo de don Lázaro, y don Lázaro, pues todo lo que hizo, el general repartió tierras, expropió el petróleo, convirtió a este país en una cosa distinta, ¿no? Entonces sí, o sea, sí es un choque de poder, de grupos de poder, pero sí es un choque de grupos de poder que sí tiene representatividad. O sea, sí permea, ¿no? Si lo pusiéramos en los términos de hoy, por ejemplo, quizás el gran liderazgo de la oposición en estos tiempos de 2021 sea Claudio X González. Pero es muy difícil que Claudio X González pueda tener algún tipo de empatía social o de representatividad, ¿no? O sea, no representa más que a una élite o a un grupo de élites descontentas. Pero en ese momento el choque de poder sí tenía un sustrato social importante, que encauzaba también el descontento. Contra todo, o sea, las pinches crisis de los años previos, el autoritarismo, el mal gobierno, seguían frescas las heridas del 68, del 71, de muchas represiones a huelgas. En ese sentido, entonces también Colosio era un poco también la oposición a ese dedazo y a ese... No, este es el punto clave del tema, por eso me fui a unos años antes. O sea, hay una descomposición del modelo presidencialista que ya no daba para mantenerse. O sea, ya no era posible que el presidencialismo mexicano con estas formas del dedazo se mantuviera como estaba. Y al concluir Salinas, yo creo que se dan cuenta de esto en noviembre, diciembre del 93. Dicen, pues güey, ya no podemos, tenemos que mandar a un güey con cierto perfil social, carismático, que le dé, o sea, tampoco, pues Colosio era tecnócrata. Creo que cuando mueres de una manera tan trágica, pues la gente te idealiza, ¿no? Pero pues era lo que era. O sea, era un neoliberal. Él fue electo por Salinas, ¿no? Él fue impuesto como candidato por Salinas, eran grandes amigos, y llega como candidato en un momento de crisis total del sistema político priista hegemónico. O sea, una crisis total que, primero, si en ese momento las elecciones hubieran sido de a de veras, como no creo que lo fueran, es posible que Colosio hubiera perdido. O sea, dos suposiciones. Una, que el sistema fuera democrático de a de veras, y que a Colosio no lo hubieran matado, creo que hubiera perdido, ¿no? Era muy difícil que alcanzara la presidencia. Y es posible que Diego Fernández de Ceballos hubiera sido presidente en ese momento. Claro. Pasó algo muy raro. Fernández de Ceballos, empezando a tomar ventaja y a convertirse en el candidato favorito, se desaparece. O sea, ya cuando gana el debate y va como... desaparece, ¿no? Más adelante, porque esto es como la campaña ni había iniciado, creo, ¿no? Estaba como en eso, empezando la campaña presidencial. Entonces yo creo que Colosio iba mal. Había un favorito que era Manuel Camacho, que era el más socialista del gabinete salinista. Y jefe de gobierno de la ciudad. Regente. Muy progre, mentor hoy de otro presidenciable que es Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard Casaubon. Y
Y entonces hay esta descomposición donde, digamos, el ala progresista del PRI es desplazada. Los grupos de poder dentro del salinismo están en franca confrontación y entonces ocurre algo inusitado, algo que no se presentaba desde los años 20. O sea, desde que fue el asesinato de Álvaro Obregón, no había ocurrido que a un pues prácticamente candidato presidencial, prácticamente presidente, lo mataran. Y entonces es asesinado. Esto... Master, yo tengo una pregunta, Sí. Perdóneme. Cada presidente que llegaba, su corriente ideológica se volvía la dominante y la élite dentro del PRI. A veces sí, pero también había muchos equilibrios. Porque, o sea, lo que entiendo más bien es que si esto era así, entonces, si la corriente salinista en ese entonces era la dominante y la élite en el PRI, no tendría por qué haber pasado lo que pasó. Porque, o sea, independientemente de lo que, la razón por la cual haya sido o el que haya sido señalado como el asesino de este tipo, pues todo México piensa que obviamente fue un trabajo interno y que hubo 1000 cosas, ¿no? Entonces, ¿usted cree que fue algo dentro o algo totalmente independiente de Mario Aburto, Master? No, yo creo que fue algo interno. Fue una determinación que nunca vamos a saber, yo creo, a menos que en algún momento la historia se desclasifiquen informes o surjan testimonios. Pero esa historia se ocultó, como todos los magnicidios. Claro. En ese caso concreto, a mí me parece que es bien importante ver, cuando uno voltea a ver la historia política, para explicarlo no siempre es fácil porque hay prejuicios, ¿no? Prejuicios que se han ido construyendo como parte, pues, muchas veces de la inconformidad, del malestar, del enojo con los malos gobiernos. Todos son corruptos y son lo mismo. No, pues sí, pero no. En el sentido de que los presidentes priistas, hasta inclusive Salinas, inclusive Zedillo, quizás hasta Peña Nieto, tenían una lógica de gobernar en la que entendían que dentro de su partido había muchos partidos. O sea, no era el mismo PRI el de los profes liberales masones, por ejemplo, muy identificados, digamos, con Reyes Heroles, al PRI de algunos profes que venían de normales rurales y que eran muy socialistas, al PRI de los riquillos de pueblo que formaban parte de los organismos, bueno, no de pueblo, o sea, los riquillos de ciudades, ricos de ciudad que formaban parte de los organismos empresariales, al PRI de los tecnócratas que iban al extranjero a estudiar y regresaban con ideas y esto, al PRI de los duros militaristas, autoritarios, cabrones, al PRI o sea, eran como muchos y todos, de origen, el PRI es una fusión de los muy diversos grupos revolucionarios para que ya no hubiera pedo. Claro. O sea, básicamente, lo hablamos creo que en Cabulario, era la idea de decir, a ver, hay un chingo de grupos revolucionarios, todos poderosos y todos armados, en distintas partes del país. Sí. Vamos a juntarnos todos, a hacer un partido y desde aquí controlamos el asunto porque ya es mucho desmadre. Eran 20 años casi de madrazos, ¿no? Entonces, si empezó en 1910, estábamos hablando del 29. ¿Y así fue hasta que perdió la presidencia o a la fecha sigue siendo el PRI, está compuesto de muchos grupos, Master? Yo creo que ahorita el PRI sigue compuesto de varios grupos, pero es irrelevante porque es la misma lógica de Morena. O sea, por ponerlo en este momento, no es lo mismo, digamos, un morenista como Paco Taibo a un morenista como Mario Delgado. ¿No? A un morenista como, no sé, Bartlett, ¿no?
un morenista como Gibran, por ejemplo, Gibran Ramírez, Sí. joven, es muy distinto a un morenista como Atolini. Pues hay una ilustración en un lado, una Claro. forma de analizar con conocimiento y todo, y pues hay una frivolidad, son grupos, Sí. hay grupos, ¿no? Entonces sí es el nuevo PRI, Master Morena. Estructuralmente sí, inclusive pues es cierto, digo, también los propios morenistas originales se han encabronado mucho desde el 18, porque muchos priistas o panistas que fueron muy hijos de puta durante sus regímenes locales como gobernantes priistas o panistas, terminaron asimilados a la 4T como candidatos o funcionarios, ¿no? Y hay casos muy, muy evidentes. El de Bartlett, pues es, digamos que el en extremis, ¿no? Pero hay casos como Esteban Moctezuma, ¿no? Secretario de Gobernación con Zedillo, gente de Grupo Salinas, Claro. responsable político de una época muy sangrienta. Heredero del Tlatoani, Master. También. Heredero de Tlatoani, de Moctezuma, claro. Y como de 2 expresidentes y eso. Entonces, pues, sí hay agravios, ¿no? O sea, imagínate, yo pienso, si pensamos en alguna masacre, debe haber alguna del 95, no sé si Aguas Blancas o el Charco o algo que es lo que detona la salida de Esteban Moctezuma de gobernación en su primer año de Zedillo. Y tú dices, ¿qué ocurrirá con los grupos sociales de Guerrero que son de izquierdas desde entonces, Ajá. que marcharon por la masacre aquella y que ahora ven que el proyecto al que le apostaron para llegar a la presidencia incluye... Como pueden ver, me acabo de levantar, ¿verdad? O más bien, no sé si sea algo que se pueda apreciar en video, pero bueno, me acabo de levantar. Y hoy es un día muy importante para mí y para toda la humanidad también. Me atrevería a decir, ¿por qué no? Hoy, que es 3 de abril, sábado de 2021, tengo mi cita. ¿Para qué se preguntarán? Para hacerme mi vasectomía. Claro que sí. Finalmente la humanidad será librada de mis genes malditos que se traspasan a la siguiente generación. Aunque bueno, yo ya tengo 2 hijos, así que es probable que mis hijos, si quieren tener hijos, pasen sus genes a la siguiente generación. Entonces en ese caso pues la humanidad será maldita todavía por unos cuantos años más. Como yo ya no puedo pues deshacerme de mis hijos que ya tengo, ¿verdad? Lo cual sería ilegal en este momento. Si tuvieran menos de 12 semanas de gestación, sería todavía posible en la Ciudad de México y en Oaxaca. Pero como no puedo, pues voy a tomar la siguiente salida, que es cerrar la fábrica finalmente. Me haré mi vasectomía, espero, ¿verdad?, que funcione. La vasectomía no te cortan los huevos, te cortan los conductos deferentes, que son los que llevan los espermatozoides hacia la uretra, que es desde donde salen los espermas directo hacia el útero de tu pareja, lo cual va a hacer que pues ya no pueda yo producir infantes, que es lo que la humanidad más necesita. Menos hijos de Carlos Vallarta y menos personas, claro que sí. Entonces yo tengo 2 hijos, como no puedo deshacerme de ellos, voy a deshacerme de los que siguen, claro que sí. O bueno, sí puedo deshacerme de ellos, o sea, podría abandonarlos, cosa que ocurre un chingo en nuestro país, pero no soy un hijo de su puta madre. Entonces, como no soy un hijo de su perra madre, voy a quedarme para estar cuidándolos, estar en su vida, claro que sí. Entonces, pues acompáñenme, por favor, a este nuevo video de parte de su youtuber preferido, Carlos Vallarta.
cirugía en este momento. Es una cirugía muy poco invasiva, pero no sé qué tanto me va a doler ni qué tan puteado voy a sentirme terminada la operación. Pero sí recuerdo que me dijeron que tenía que rasurarme mis testículos, cosa que acabo de hacer. Estuve como pinches hora y media en el baño porque hacía un chingo de tiempo que no me rasuraba mis testículos. Lo que van a hacer es que van a cortar ahí una incisión y van a cortar los conductos deferentes. Y me recuerda a Deuteronomio 23:1, que dice: nadie entrará en la congregación de Jehová si tiene los testículos magullados o el miembro viril amputado. Eso significa que oficialmente ya no voy a ser bienvenido en la congregación de Jehová, lo cual agradezco infinitamente. Gracias a la gente de Mary Stopes, que son los que van a hacer mi vasectomía, por hacerme oficialmente una persona no digna ante los ojos de Yahvé, a quien le digo que vaya y chingue a su madre. Ya me voy, Luke. Me van a hacer justo lo que te hicieron a ti, man. Bueno, no. A mí nomás me van a cortar unas mangueras ahí que tengo. A ti sí te quitaron tus huevos, pobrecita. Andaba sin huevos. ¡Ya no tienes huevos! La verdad es que nada invasiva, si les soy honesto. Se siente raro, es complicado, porque obviamente pues no estás acostumbrado a que te inyecten en los huevos la anestesia. Pero bien, en general estuvo bien, estuvo bastante suave, no duele, solo una ligera molestia, y me dieron unos regalitos ahí, una lotería sexual, por ejemplo, y una condonera para que guardes tus condones. Entonces, voy a entrar a la farmacia ahorita a comprar mis medicamentos. Llegando a mi casa me voy a acostar, tengo que estar en reposo, no me puedo bañar en 3 días, cosa que agradezco en demasía. Gracias a la empresa Televisa por tener unos médicos tan buenos, ¿no? Y voy a llegar a mi casa, me voy a acostar y me voy a poner hielo en la zona genital. Claro que sí, como si fuera yo algún rey persa, y pónganme hielo en los huevos. Bueno, pues ya estoy yo con mi hielo ahí en mis huevos, ¿verdad? Voy a estar con esto por 6 horas, media hora sí, media hora no, media hora sí, media hora no, hasta que se cumplan las 6 horas. ¿Cómo se siente? Se siente como si te hubieran dado una patada en los huevos, pero no el dolor inmediato que tienes cuando te golpean, sino cuando ya se te está yendo, como un dolor en el bajo vientre, como si quisieras hacer pipí. O igual si quiero hacer pipí, no estoy muy seguro, voy a ver. Pero nada, cuídense mucho. Y pues piensen, si quieren, si no quieren, pues igual.